Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo número 30. El versículo final, que es el versículo 43, que nos dice: de esta manera, Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criados y criadas, camellos y asnos. Hermanos, recordarán cómo la semana pasada estuvimos meditando en este pasaje misterioso del libro de Génesis, cuando contra toda ley de la genética, contra toda probabilidad y de una manera realmente milagrosa, los rebaños de Labán, que eran todos de lana color blanco, de repente comenzaron a procrear corderos manchados, rayados, que de acuerdo al pacto que Jacob había hecho con Labán, era el salario que ahora a Jacob le iba a corresponder. Y decía hace un minuto que este era, hermanos, un pasaje misterioso, porque, como he dicho, algunos lo han calificado como un pasaje incluso absurdo. La semana anterior hacíamos mención de cómo algunos comentaristas muy destacados incluso lo califican como un recurso literario del redactor del libro de Génesis, que tenía por objeto el poder explicar la manera como Jacob finalmente se hace de su gran riqueza. Nosotros dimos una explicación, y es aquella, hermanos, que llamamos el principio de la visualización, el cual decíamos es un principio de la fe, un principio que encontramos en la palabra de Dios en primer lugar, en un pasaje como este, en el cual estamos estudiando este principio, pero también hablamos de otros, como el caso de Abraham, al cual le había sido dada la promesa que él sería padre de multitudes, aun cuando él era ya un hombre viejo, cuando su esposa era también anciana, y además de eso había sido estéril toda su vida. Sin embargo, el Señor invitó a Abraham a contemplar las estrellas del cielo, y no solo eso, sino que lo animó a contarlas para ver si era posible tal empresa. Y lógicamente Abraham no pudo contar las estrellas, y entonces el Señor le dijo: así será tu descendencia. Eso que el Señor le estaba diciendo a Abraham era algo que ya el Señor se lo había dicho antes a Abraham. Lo estudiamos hace algún tiempo en este libro de Génesis. Sin embargo, en esta nueva oportunidad es cuando la palabra de Dios dice, es en el capítulo 13 de Génesis específicamente, que dice que Abraham creyó a Dios. Ahora, ¿por qué razón Abraham le cree a Dios esta palabra que anteriormente no le había creído a Dios? Porque la primera vez que Dios se la dijo, lo que ocurrió es que Abraham soltó en risa y le pidió a Dios que mejor, en lugar de estar bromeando, le dijo: Señor, mejor, ¿por qué no permites que mi criado pueda vivir lo suficiente como para heredar todas las cosas que yo tengo? Pero el Señor le dice: no te va a heredar tu criado, sino un hijo de tu mujer Sara te heredará, él será tu heredero. Pero en esta otra ocasión, cuando Abraham contempla las estrellas, es el momento cuando dice que le cree a Dios. Y es el pasaje famoso de la Biblia que luego Pablo habrá de retomar allá en Romanos, en el capítulo 3,
cuando dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La diferencia en esta nueva oportunidad era simplemente que Abraham estaba visualizando la promesa de Dios. Así como son las estrellas de numerosas, así como tú no pudiste contar las estrellas, tampoco tu descendencia podrá ser contada. Pero el elemento de ayuda para la fe que Abraham tenía en ese momento era el ver una ilustración. Porque lógicamente los hijos, las hijas de Abraham no son las estrellas. Eso simplemente era un modelo, un elemento visual que Dios le estaba proporcionando a Abraham para que él tuviera idea de lo que el Señor le quería dar. Abraham lo creyó y por haberlo creído, aquí estamos reunidos nosotros, hijos e hijas de Abraham. Aparte de los que han existido, existirán y se congregan en tantos otros lugares, aparte del Israel en la carne, lógicamente. Entonces ahí vemos cómo opera el principio de la visualización, el cual señalábamos es lo mismo que está sucediendo ahora con Jacob. Y por eso finalizábamos la semana pasada hablando de lo importante de cómo cada uno de nosotros vemos hacia adelante, cómo vemos nuestro futuro. Y yo le preguntaba, ¿cómo se ve usted de aquí a 10 años en el futuro? ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo ve a su familia? ¿Cómo ve a sus hijos? Si ya tiene nietos o nietas, ¿cómo los ve? ¿Cómo ve la iglesia dentro de 10 años? ¿Cómo se ve usted dentro de la iglesia jugando qué papel? Pero lo que nosotros visualizamos hacia adelante, eso es lo que tendremos. Y por eso le decía la semana anterior que si nuestra visualización es positiva, entonces también nuestro futuro será positivo. Si nuestra visualización es negativa, entonces también nuestro futuro será negativo, porque así es como opera el principio de la visualización. Y por eso al final terminábamos con una oración en la cual le animaba a que usted pudiese tener una visualización de su futuro, así como Jacob visualizó su futuro. Y por eso yo quise leer el versículo 43, que es el último de este versículo, de este capítulo 30, donde dice: de esta manera Jacob prosperó muchísimo, muchísimo. Fíjese que es interesante que antes de esto Jacob no tenía nada. Él no tenía nada. A pesar que había ya trabajado 14 años para su suegro Labán, pero con esos 14 años de trabajo, él solamente había pagado el precio de sus esposas, las 2 hijas de Labán. Pero de ahí en adelante, él no tenía nada. Entonces, ¿cómo es que una persona que de tener nada llega a volverse riquísimo? Fíjese, y esto lo vamos a notar más claramente cuando pasemos al siguiente capítulo, al 31. Pero en este momento, Jacob es ya más rico que su suegro Labán. Fíjese, Labán de hecho ya tenía algo cuando Jacob llegó. Pero con Jacob, Labán se enriqueció tremendamente sobre la base de los 14 años de trabajo de Jacob, que ahora era su yerno. Pero ahora Jacob en solamente 6 años había logrado una riqueza mayor que la que él mismo le había producido a su suegro en 14 años de trabajo. En este momento, Jacob ya tiene más que su suegro y partiendo de cero.
Y no solamente de cero, sino partiendo de tener condiciones en contra. Porque Labán lo dejó, hermanos, sin ni siquiera tener una base de la cual partir. Porque el acuerdo había sido que los corderos manchados, rayados o negros, esos eran la herencia o el pago de Jacob, que lógicamente él iba a comenzar a pastorearlos para poder hacerse de su propio ganado, de su propia hacienda. Pero como su suegro Labán, tan buena gente que era, toma todos los corderos manchados, negros, rayados, y los manda 3 días de camino. Entonces lo deja con 0. Eso es como iniciar un negocio con 0. Se sabe que para iniciar cualquier negocio, aunque sea la más sencilla de las tienditas o el más sencillo de los negocios, usted necesita un capital, que dependiendo cuál sea el negocio que usted quiere poner, necesita un capital. Si usted va a poner una venta de chocobanano, aunque sea sus $20, va a necesitar. Yo no sé cuánto, pero algo va a necesitar. Pero si no le dan nada para arrancar, hermano, ¿de dónde chocolate y de dónde banano? Y peor, ¿de dónde refrigeradora? Así comienza Jacob, con 0, pero además, en contra de él, todas las leyes de la naturaleza, de la genética, era imposible que los corderos blancos diesen a luz corderos rayados o manchados. Sin embargo, sucedió. Dieron a luz y comenzaron a dar a luz de manera rápida, de manera que se sobrepasó la cantidad de ganado o de ovejas que Labán tenía y que Jacobo se las seguía cuidando. Lo único que ahora se sabía, que los blancos eran de su suegro y los manchados eran el salario de Jacob, pero cada vez había más y más y más y más y más manchados, que se iban multiplicando y multiplicando. Ahora, ¿cómo se logró eso? Por las ramas verdes que Jacob había puesto delante de las ovejas cuando iban a beber o iban a aparearse, y que les había hecho muescas de tal manera que habían manchas blancas en estas ramas. Entonces las ovejas concebían teniendo frente a ellas a vista las ramas manchadas. Entonces daban a luz corderos manchados. Como le digo, cualquiera que ve esto lo califica como absurdo, locura, superstición, una broma, un recurso literario, que son las explicaciones que los comentaristas de la Biblia dan. Pero en realidad lo que ahí está funcionando es el principio de la fe, que se llama el principio de la visualización, que es el mismo principio que usted ya ha utilizado, y lo ha utilizado con éxito porque le funcionó. Y si usted me dice, ¿cuándo, hermano, que no me di cuenta? Pues cuando usted tuvo el sueño del pueblo, cuando usted soñó que ese terreno podía ser nuestro, cuando las condiciones financieras de la iglesia estaban en contra nuestro, cuando necesitábamos en un término de 12 meses recoger una cantidad de dinero que jamás en 31 años de historia la iglesia ha podido reunir en 12 meses. Pero eso no sería nada si no fuera porque teníamos encima una cuota enorme, que es la que seguimos pagando, y por lo cual tenemos el otro proyecto del Salvador metro a metro por los próximos 12 años. Entonces, teniendo todo eso en contra, usted creyó, usted soñó, usted visualizó. Por eso fuimos el 23 de enero de 2007 al terreno, para que usted lo pudiese ver y pudiese soñar y pudiese imaginarse. Y usted le creyó a Dios y oramos. ¿Y ahora qué sucede? Que el terreno es nuestro.
Se hizo realidad. Por eso le digo, usted ya puso en práctica el principio y ya le funcionó. Bien, espero que hasta ahí esté claro, porque no voy a seguir más y no se va a acabar otra vez el tiempo y no le voy a decir lo que le quiero decir, que no se lo dije la semana pasada. Pero es lo siguiente, y es que el hecho de soñar no lo es todo, sino que es necesario que uno pueda poner algo que es suyo, algo de parte suya. Usted tiene que poner una semilla, le voy a llamar. Porque la semilla usted sabe que es algo pequeño, pero que le puede producir una hortaliza o un árbol, dependiendo de que sea la semilla, ¿no? Lo vamos a ver en Jacob, pero antes de pasar a Jacob, veámoslo. ¿Qué pasó, hermanos, con el sueño del pueblo? ¿Cuál fue lo nuestro que tuvimos que poner? O sea, porque ahí estaba el terreno, ahí estaba la propuesta, ahí estaba el sueño. Oramos, le creímos a Dios, pero ¿qué más? Ese mismo día, ese 23 de enero de 2007, estando en el terreno, ¿se acuerda que hicimos varias oraciones? Una oración fue para pedirle al Señor que hiciera el milagro, porque solo un milagro podía ser posible que el terreno se adquiriera. Y oramos pidiendo un milagro, y como el Señor dice que lo que pidamos unidos será hecho, Él lo hizo, ¿no? Hizo el milagro y el terreno hoy es nuestro. Pero luego hubo una siguiente oración, que si usted tiene buena memoria, la recordará, y si no la va a recordar en este momento, que se la mencione. La siguiente oración fue después que yo presenté el plan, y donde dije lo que necesitamos es que cada miembro de la iglesia coloque 2 certificados en los próximos 12 meses que quedaban del plazo para la compra. Creo que ya solo 10 meses quedaban. Sí, creo que eran 10 meses los que quedaban a la altura de enero. Y entonces, yo no sé si usted lo recuerda, porque por los datos que le acabo de estar dando, parece que a algunos se les olvidó. Pero yo les pedí ponerse de pie, y se pusieron de pie. Y yo les dije, el que quiera asumir este compromiso, levante su mano derecha. Y la levantaron. Bueno, yo no recuerdo haber visto a alguien que no la levantara, ¿no? O sea, hasta yo la levanté porque yo me estaba comprometiendo. E hicimos una oración que usted la repitió. Yo le iba diciendo y usted le iba repitiendo. Y la oración era: Señor, yo me comprometo a colocar 2 certificados entre mis familiares, amigos, en los próximos 10 meses. ¿Se acuerdan? Qué bueno. El punto es que estábamos haciendo algo. Estábamos poniendo algo de nuestra parte, que era el compromiso. Y claro, de ahí en adelante usted sabe que vino el esfuerzo, y solo Dios y usted sabe lo que ha hecho y hasta lo que no ha hecho por colocar esos certificados. Pero que el Señor lo hizo, lo hizo. De igual manera, Jacob no solo se quedó soñando, no solo colocó las ramas delante de las ovejas, sino que puso su semilla. Entonces, para ese sueño que usted tiene para su futuro, el suyo, el de sus hijos, de su familia, de su iglesia, usted tiene que poner una semilla también. Y le voy a mencionar algunos elementos que podemos aprenderlo de lo que Jacob hizo. En primer lugar, si usted tiene un sueño que quiere que Dios se lo haga realidad por el principio de la fe, de la visualización, lo primero que usted tiene que hacer es tener un oficio. Tenga un oficio. Jacob tenía un oficio. ¿Cuál era su oficio? Pastor de ovejas. Eso era lo que él tenía. Como eso era lo que él tenía, en eso es que él comienza a trabajar. No importa, hermano o hermana, cuál sea
su oficio, su habilidad, su carrera, su profesión, pero sea lo que sea, todos tenemos que tener algo que podemos hacer, alguna habilidad, algo que se aprendió, porque todos debemos tener. Mire, sé que la gente que no tiene oficio es la gente que no sabe qué hacer, ¿no? Pero por eso lo primero es, usted tenga un oficio. Si no lo tiene, búsquese uno. Un oficio que esté dentro de sus posibilidades, o tal vez un oficio que es por el cual usted se inclina, lo que le gusta, lo que le agrada. Tal vez pudiera ser algo, ¿cómo le diría? Que suena ridículo. Pero recuerde que si creemos a Dios, todas las cosas son posibles. Entonces eso es lo primero, tener un oficio. Jacob tenía un oficio que era ser pastor de ovejas. Pero aquí viene el segundo elemento. El segundo elemento es: sea el mejor, sea la mejor dentro de ese oficio. Porque eso es lo que sucede con Jacob, que él era pastor de ovejas, pero pastor de ovejas también era Labán, y pastora de ovejas también era Raquel, de quien él se enamora. Pero ¿cuál era el estado del rebaño de Labán cuando Jacob llegó? 20 años antes de este momento. Era nada lo que tenía. Las ovejas eran débiles. Explicamos, ¿no? Cómo ellos ni siquiera sabían la manera correcta de alimentar sanamente, voy a decir, a las ovejas, precisamente para que fueran robustas, saludables y dieran la mejor lana. No sabían. Pero Jacob sí lo sabía, porque Jacob no solo era pastor de ovejas, porque Raquel también era pastora de ovejas, y Labán también era pastor de ovejas, pero malos. Jacob era pastor de ovejas, pero era el mejor dentro de su oficio. Y eso lo demuestra cuando él está formando su rebaño, que son los detalles que no tocamos la semana anterior. Yo no quise leer todo el pasaje por no hacerlo tan largo, pero recuerde que dice que cuando venían las ovejas más débiles a beber agua, que también era el momento cuando se apareaban, Jacob lo que hacía era que inmediatamente quitaba las ramas. Y entonces estas ovejitas débiles que embarazaban a las ovejas, obviamente daban a luz corderos débiles, pero blancos, porque Jacob había quitado las ramas. Pero cuando venían las ovejas más fuertes, Jacob decía: ¿cómo me gustaría tener una oveja como esta? Entonces ponía las varas. Y entonces la oveja fuerte concebía teniendo las varas, las ramas manchadas a la vista. Entonces daba luz corderos fuertes y manchados, propiedad de él. Entonces, era un trabajo, hoy modernamente podríamos llamarlo de cruzamiento, donde lo que estaba haciendo Jacob era tomar para él lo mejor sobre la base de su habilidad, de su experiencia como pastor, porque como pastor era de lo mejor. Uno podría decir: pues ahí está, qué fe ni qué nada, era un buen pastor. Sí, pero recuérdese que siempre está sucediendo un milagro, porque excelente, buenísimo pastor puede ser, pero contra las leyes de la genética nadie puede, excepto Dios. El milagro está sucediendo, pero al suceder, Jacob está actuando dentro del milagro. Por eso le digo, hay que tener un oficio, pero dentro de ese oficio hay que ser lo mejor. Si es que mire, hermano, hermana, todas las personas andan en búsqueda de lo mejor. Si usted va a comprar tortillas, usted quiere las mejores tortillas. Si usted va a comer algo, usted quiere
la mejor comida al mejor precio. Si usted quiere comprar ropa, usted quiere comprar buena ropa, no que se le va a desteñir a la primera lavada, ¿no? Si usted quiere contratar a alguien, usted quiere lo mejor. Entonces, igual, las empresas quieren empleados, pero que sean buenos. Que si van a ser bachilleres, que sean bachilleres, pero buenos bachilleres. Que si sexto grado tienen, pero que sean de esos que sacaron el sexto grado, pero no de noche, sino que de verdad. O sea, no estoy menospreciando a los que estudian de noche, sino que cuando digo de noche me refiero a que pasaron dormidos, pues, y no aprendieron nada. Hay quienes que por sus condiciones tienen que estudiar de noche, pero están más despiertos que los que estudian de día, ¿no? Y llegan a ser de los buenos. Eso es lo que la gente quiere. El constructor quiere albañiles, pero de los buenos. Quiere carpinteros, pero de los buenos. Quiere de los que trabajan en el hierro, pero de los buenos. El que quiere que le reparen un vehículo busca un taller, pero un taller bueno, donde le cobren lo justo, donde le hagan buenas reparaciones, donde los mecánicos sean buenos. Entonces todo el mundo anda en búsqueda de lo bueno. Por eso no importa cuál sea su oficio, pero el que sea el mejor, sea la mejor. Amén, hermanos. Igual, para aquel que anhela el ministerio y que dice: yo lo que deseo es dedicar mi vida al servicio del Señor, excelente. Pero servidores del Señor hay buenos, regulares, malos y pésimos. Tú sé de lo mejor. Esfuérzate, pon lo mejor de tu parte. Entonces, cuando somos lo mejor, es cuando logramos que esos sueños se hagan realidad, porque nuestra semilla, la que estamos sembrando, es de la mejor. Entonces, Jacob no solo era un pastor, él era un buen pastor, era de lo mejor que había como pastores de ovejas. Entonces, de igual manera, por eso le digo, no se preocupe que usted diga: yo lo que puedo es cortar tela o cortar suela. No importa. Por sencilla, por humilde, si solo puede barrer, sé un buen barredor. Que también eso quieren contratar. Que se hagan bien las cosas. ¿Está claro eso, hermanos? Bueno, pero hay un tercer elemento que también hay que añadir y que también se ve en Jacob, y es la paciencia. Las cosas no se logran de la noche a la mañana. Es cierto que aquí dice que Jacob prosperó muchísimo, que llegó a tener muchos rebaños, criados, criadas, camellos, asnos, se enriqueció. Pero eso no fue de la noche a la mañana. Le tomó 6 años. Claro, para hacerse millonario en 6 años es rápido, ¿no? Pero para los impacientes, 6 años es una eternidad. ¿Sabe por qué? Yo no sé cuánto es el tiempo de la preñez de una oveja, pero me imagino que ha de ser algunos meses, ¿no? Eso uno no lo puede acelerar. Uno no puede hacer que un embarazo camine más rápido y que la oveja dé a luz un corderito sano en menos tiempo que el que la naturaleza marca. El agricultor tiene que sembrar y esperar, dependiendo que haya sido lo que sembró, al momento de la cosecha. Esperar que llegue el momento, la paciencia. Y eso es lo que muchos no tienen, que quisieran todo ya. Pero el momento o la manera de Dios no es ya, sino que la manera de Dios es todo en su momento. Porque Dios no solamente quiere darnos lo que hemos soñado, sino que quiere prepararnos para recibir lo que Él quiere darnos. Porque si nos lo da antes de tiempo, en lugar de ser de bendición para nosotros, nos será para ruina.
Dios en su momento nos irá dando las cosas. Por eso Jacob, él tenía paciencia. Llegó el cordero robusto, cubrió a la oveja robusta, y ahí, ¿qué más podía hacer él? Esperar. Claro, al momento, o a las semanas más bien, él sabía si la oveja estaba embarazada o no, si esperaba crías o no. Pero luego había que esperar los meses que el embarazo tardaba. Y luego el momento del nacimiento, que era la hora de la verdad para saber si iba a nacer otro cordero blanco, que era para su suegro, o si iba a nacer manchado o rayado, que era para él. ¿Entiende? Todo eso fue un proceso que se repitió una y otra y otra y otra y otra vez. Pero Jacob tenía paciencia. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que ejercitar la paciencia. Y por eso, hermanos, yo lo he dicho otras veces, y en varios lugares lo he dicho, que en estos proyectos que nosotros tenemos, que son proyectos a largo plazo, es bien interesante. Yo lo he dicho en otros lugares, divertido he dicho. Como a algunos no les alcanzó la paciencia. Bueno, usted sabe que hay gente que le dijeron, vaya hermano, aquí está su talonario certificado, y lo que dijeron fue, no, aquí están los papeles de la célula, le entrego, yo no quiero hacerme cargo de eso. Usted sabe, ¿verdad?, que hubo personas así. Cuando el sueño se hizo realidad, volvieron. Al menos uno de los pastores me preguntó, hermano, ¿y qué hago con estos líderes que renunciaron porque no quisieron asumir la responsabilidad, pero fueron al segundo culto en el terreno, que era ya un culto de acción de gracias? ¿Qué hago con ellos? Me dice, ¿los acepto o no? Y yo le dije, recíbalos, porque hoy es día de gozo, hoy es día de victoria, el Señor ha bendecido a su iglesia. Así que recíbalos. Sí, porque, claro, ellos no tienen la culpa, porque están acostumbrados al mundo. Usted sabe que el mundo nos enseña a tener las cosas ya. Fíjese que a través de la palabra yo he aprendido que la rapidez es de Satanás y lo de Dios lleva su tiempo. Otro día vamos a meditar en eso, pero es interesante, hermano. Sí. En alguna ocasión, en algún lugar, yo ya prediqué eso. Ahorita no me recuerdo cuándo ni dónde, quizás aquí fue y ya no me acuerdo. Pero ya lo he enseñado, y es bien interesante, hermano, cómo a través de la palabra uno puede descubrir que Satanás es el que todo el tiempo está metiendo que ya. En cambio, Dios lleva otro camino. Entonces, el problema es que el mundo habla de café expreso, de créditos expresos. Bueno, hoy hasta de secuestros expresos se habla, ¿no? O sea, todo, ya. O sea, la gente quiere todo, pero en este momento. Entonces, cuando llega la obra de Dios, y que dice, aquí mi hermano, tenemos que orar, trabajar y tener paciencia. No pueden. Se quedan a medio camino. Dicen, no, eso es un engaño. No va a suceder. Es imposible. Lo mismo pudo haber pensado Jacob. Pero por 6 años. Menos mal que en el caso nuestro solo fue uno, ¿no? En el caso de él fueron 6. Pero él siguió. Paciente. Y en esa paciencia, sus rebaños iban creciendo, y su sueño se iba haciendo realidad. Entonces, igual, usted tenga paciencia. Llegará el momento cuando las bendiciones del Señor comenzarán a llegar para que su sueño se haga realidad. Finalmente, sea honrado. Porque dijimos, tengo un oficio, sea el mejor, sea paciente, pero ahora añadimos, sea honrado. Honradez en todo lo que se hace. Porque le digo algo, sin integridad, jamás los sueños de Dios se harán realidad en su vida. Solo cuando somos totalmente honestos. Jacob fue honesto.
Y le invito a que nos adelantemos al capítulo 31 para leer un poco de la honestidad de Jacob. En el capítulo 31, versículo 38, fíjese lo que aquí Jacob le está diciendo a su suegro Labán, pero oiga lo que le dice: durante los 20 años que estuve contigo, nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras. Y oiga esto, ni jamás me comí un carnero de tus rebaños. Mire, si Jacob se hubiera comido un carnero de los rebaños de Labán, Labán ni cuenta se hubiera dado. Es más, si Jacob hubiera agarrado un carnero cada mes para comerlo, justo derecho tenía, pero nunca lo tomó. En 20 años, versículo 39, nunca te traje un animal despedazado por las fieras. No porque no lo hubiera habido, sino que dice, ya que yo mismo me hacía cargo de esa pérdida. Jacob, ¿qué culpa tenía que una bestia se robara por allá o matara, despedazara un cordero? Pero él lo pagaba. No tenía por qué hacerlo, pero lo hacía. Además, dice, lo que se robaban de día o de noche, porque ladrones siempre ha habido, tú me lo reclamabas. Bueno, y ahí sigue hablando él de su trabajo, pero ahí en esos versículos usted puede ver lo que yo le digo, la honradez de él, que hasta de lo que tenía derecho a tomar, no lo tomaba. Era su honestidad. Y por eso es que Dios lo prospera. De igual manera, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que ser honestos en lo que hacemos. Y como le digo, su oficio podría ser sencillo, o tal vez una profesión que le augura un buen futuro, pero la honestidad es lo que Dios va a honrar en su vida. Eso es lo que hará que su sueño, eso que visualiza, se haga realidad, porque no es posible que usted esté visualizando algo tremendo, algo que solo Dios puede hacer, algo milagroso. No puede ser que lo esté visualizando y haciendo las cosas mal, quizás comprando cosas de contrabando, evadiendo impuestos. Si está haciendo las cosas deshonestamente, muy grande podrá ser lo que sueña, jamás lo va a alcanzar. Pero cuando hay honestidad, humildad, paciencia, cuando uno es lo mejor, cuando uno tiene un oficio que es la semilla que uno pone, Dios le bendecirá, Dios le prosperará. El estudiante tiene que ser honesto. A la hora de los exámenes no se trata de pedir copia o llevar un papelito por ahí con las respuestas, o que le están mandando por celular en un mensajito lo que no sabe. Eso es ser deshonesto, porque luego se va a graduar de ignorante. Claro. Y a la hora de ir a pedir un trabajo y lo evalúen, van a decir, ¿cómo es posible que este tenga un título si no sabe nada? Por ahí platicando con una hermana me decía que el año pasado de 2000 abogados graduados, ¿no?, de diversas universidades, que se presentaron para su examen para optar a ser notarios y notarias, de los 2015 aprobaron el examen. Entonces, ¿cómo es que llegaron a graduarse de una universidad si no saben nada? Porque no hay honestidad. Y hay gente que dice, yo quiero ir a esa universidad porque ahí uno solo va pagando y lo van pasando. En cambio, en aquella es más barato, pero ahí hay que estudiar. Y entonces, ¿cómo vas a ser el mejor en tu oficio? Honestidad. Hay que hacer las cosas bien. La honestidad es en lo secreto, pero lo que se hace en secreto, luego, como no hay nada oculto que no haya de salir a luz, tu honestidad saldrá a luz. Como salió a luz en el caso de Jacob, cuando Dios lo bendice y lo hace más rico que a su suegro. Y cuando él regresa a casa, que será en el siguiente capítulo, todavía le está esperando allá la herencia que su padre Isaac, quien todavía lo va a hallar vivo, le ha de dar además de lo que él ya lleva.
Como Jacob le va a decir a su hermano Esaú, cuando yo me fui de casa, lo que llevaba era una vara en mi mano. Ahora que vengo de regreso, vengo sobre 2 campamentos, donde habían rebaños, asnos, camellos, criados, criadas, 4 mujeres, 12 hijos varones, y quién sabe cuántas mujeres, hijas traía. Sabemos de una, de Dínano, que es la única de la cual se dice su nombre. ¿Cómo fue eso? Porque utilizó el principio de la visualización, que es un principio de fe, pero también porque él puso su semilla, teniendo un oficio, siendo el mejor, siendo paciente y siendo honrado. Hagamos lo mismo, y como a Jacob, Dios le bendecirá y cumplirá todos sus sueños. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.